Saludos amigos, Multimedio Su Mundo TV y el periódico Primicias inician su almuerzo a través de Multimedio Su Mundo TV, cobertura mundial. Nuestra invitada, Rosa Rita Álvarez, directora ejecutiva de Mujeres en Desarrollo Dominicana, MUDE, 45 años de existencia que vamos a compartir aquí en este almuerzo. También nos acompaña un director de medios históricos que yo quería desde el nacimiento de Su Mundo TV que nos acompañara, Rafael Osvaldo Santana. También tenemos la muy grata compañía de Liliana Rodríguez Álvarez, asesora de Mujeres en Desarrollo, y un periodista investigador en la televisión, Tony Arias Gil, muy enamorado de las políticas de responsabilidad social empresarial. Saludos, Rosa Rita. Hola, hola, muy a gusto aquí con estos tres amigos que quiero mucho, de verdad. Gracias. Saludos, Rafael Osvaldo. Un gusto compartir contigo después de tanto tiempo y con Rosa Rita, los demás compañeros que tanto tiempo, ¿verdad? Trabajando de alguna manera juntos por la República. No, y además excelente que nos juntemos. Claro. Así es. Liliana, saludos. Un placer, agradecerles que nos brinden este espacio para nosotros conversar y hablar sobre el impacto que tiene la institución. Así que gracias a ustedes. Tony. Alex, muchísimas gracias por estar aquí, por participar y también por ser parte de esta conversación con MUDE, que es una organización emblemática en el sector social en República Dominicana, y que me honra estar con ustedes y con Rosa Rita, a quien siempre he admirado por el gran trabajo que ha hecho a través de MUDE. Muchas gracias. Una de las cosas que diariamente tratamos de detectar en una auditoría de contenido que hacemos desde hace más de 40 años en República Dominicana y el mundo, es que siempre buscamos las noticias positivas que hacen mucha falta en la República Dominicana. Y precisamente en este día tenemos la muy grata noticia de los 45 años de Mujeres en Desarrollo Dominicana, MUDE, que tiene mucho que decirle, Rosa Rita, al pueblo dominicano de la batalla que ha sido hacer realidad esos 45 años de MUDE. Sí, realmente ha sido una batalla, pero con muchas satisfacciones. Y lo digo de verdad, de corazón, porque los testimonios y los resultados que nosotros hemos podido lograr acompañando el desarrollo, el empoderamiento, la autonomía de las mujeres, pues son la mayor demostración para poder comentarle al público y al mismo tiempo para hacer que nosotras nos sintamos muy satisfechas. Pero a propósito de un aniversario tan importante, yo creo que sería bueno que se diga, que la gente sepa cómo nació Mujeres en Desarrollo, MUDE. Eso es una historia, imagino. Es una historia y sobre todo el mantener una institución por tantos años haciendo este tipo de trabajo que vamos a comentar. Yo creo que es un gran valor y una gran contribución pues al desarrollo de nuestro país. Yo pienso que, antes de responder tu pregunta, Osvaldo, yo pienso que las instituciones sin fines de lucro jugamos un papel estelar, un papel relevante en República Dominicana. Igual pasa en otros países, pero nosotros hemos sido los que hemos podido ir abriendo caminos para que se analicen, se traten, se discutan toda una serie de temas de carácter social y económico que luego de todo ese esfuerzo, de ese batallar, de instalar, como decía, esas temáticas, los gobiernos la han ido haciendo pública, la han ido convirtiendo en políticas públicas. Yo puedo dar el ejemplo, el embarazo en adolescentes, la salud sexual y reproductiva, las microempresas, solo por poner algunos, o más que microempresas, las microfinanzas, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Si este tipo de instituciones no batalla, no coloca la temática sobre el tapete,
tal vez hubiéramos durado mucho más para que se empezara a discutir al respecto. Entonces yo creo que es algo que hay que valorar en términos de lo que aporta las instituciones sin fines de lucro, sobre todo aquellas que son de servicio a terceros. Pero entrando en la pregunta que me haces, la institución en sus orígenes estuvo un poco motivada por lo que sucedía en ese momento a favor del desarrollo de las mujeres. Había mucha inquietud a nivel internacional de por qué las mujeres teníamos estos niveles de desigualdad, se hablaba al respecto. Y entonces eso empezó, ¿no?, a crear inquietud también en todos los demás países. Y República Dominicana fue uno de ellos. Nos ayudó un poco como institución que la hija de un embajador norteamericano estaba en el país y ella tenía, diría, muy fresco todo lo que pasaba a nivel internacional y también entonces vivía aquí. Casó precisamente con Carlos Piantini, ¿no? Una persona muy conocida y muy querida, ¿no?, aquí valorada en el mundo de la música clásica. Y pues ella pues dijo cualquier cosa que sea necesario para poder apoyar a un grupo de dominicanas a que puedan empujar una institución que trabaje específicamente para el desarrollo de las mujeres, cuenten conmigo. Entonces así surge y en principio era para trabajar la parte de capacitación, de educación, de motivación y era más enfocada a la parte de desarrollo. Después, más adelante en el tiempo, fue que se fue incorporando la parte del empoderamiento, la visión de la autonomía, de saber que las mujeres necesitan mucho un acompañamiento particular por esas mismas desigualdades que había y que había que acompañarlas más allá de que se diluyera la temática que nosotros queríamos trabajar con ella. Si no se trabajaba o si no se hace una labor especial, específica. Y así fue que surgió, pero de allá aquí, pues el trayecto... Pero ustedes comenzaron trabajando en el campo, sí, mujeres en la sí, ruralidad. Siempre ha sido en la ruralidad. Habían unas cuantas acciones e instituciones que trabajaban más a nivel urbano, pero nosotros iniciamos con la ruralidad. Había unos niveles de relación muy estrecha desde aquella época con lo que eran la Secretaría de Estado de Agricultura o el Ministerio, y pues logramos que ellos pudieran apoyarnos en una serie de cosas para nosotros entonces trabajar de manera específica con las mujeres. Igual empezaron una serie de instituciones también a darnos apoyo, la Agencia Suiza de Cooperación Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, que pues estaba en esa época también muy interesado en que se le diera apoyo de manera especial a las mujeres en la parte de generación de ingresos a través de proyectos agrícolas y de proyectos pecuarios. Empezamos a dar capacitaciones, capacitaciones en género, capacitaciones específicas de cómo producir, de cómo deben de fortalecerse trabajando en organización, diríamos en asociaciones de mujeres rurales, y en todo eso empezamos pues a laborar con ellas o a acompañarlas. Y después se fueron introduciendo pues los créditos, pero más que nada al principio era, diríamos, darle el capital y que nos devolvieran el capital sin cobrarle intereses. Después las cosas fueron evolucionando y entonces se permitió que se fueran generando intereses, o sea, por el dinero prestado, que entonces ella nos pagara un capital, unos intereses, pero muy bajos, ¿no? Y así poco a poco se fueron ayudándolas a que entendieran la dinámica de lo que es el crédito, y ahí entonces empezamos a dar crédito no solo para la agropecuaria, sino también en el área rural para otro tipo de microempresas de comercio, de servicio, de pequeñas industrias. Y así fuimos poco a poco evolucionando en la institución, en razón a cómo estaba evolucionando el mercado y evolucionando las dinámicas a nivel internacional y local. Y para irles enseñando a ellas que tienen que ir acorde también a cómo van evolucionando las cosas. Entonces eso de manera muy general, así comenzamos, pero así fuimos evolucionando, diríamos, como con crédito nada más, hasta llegar a, diríamos, los años 90 por ahí.
Y Rosarita, en esa historia, usted nos puede podría visualizar esas mujeres que dieron ese salto, que dijeron, bueno, estábamos en un nivel y ahora con estos aportes de desarrollo hemos cambiado. ¿Qué características pudiera usted destacar que tuvieron las mujeres en ese cambio y cómo se puede reflejar desde el inicio hasta, vamos a poner, tuvieron una empresa, tuvieron un emprendimiento, cambiaron de estatus? ¿Qué pudiera ser esa característica principal que dijera, bueno, desde el inicio hasta tal fecha, las mujeres que trabajaron en nuestras intervenciones tuvieron un cambio? Mira, la verdad que ha sido, uno lo cuenta como algo simpático, ¿no? Pero el haberle llevado la motivación a las mujeres para que ellas se involucraran más en la producción, que fueran generando ingresos y que tomaran créditos, resultó sumamente interesante para nosotros y su evolución también. Nosotros tenemos historias, y yo hago mucho ese cuento, en un par de ocasiones, que los maridos nos ponían un machete, colín, como quiera que esté, más arriba de la mesa, y nos decían, ustedes aquí no entran. Y si la mujer mía se le ocurre coger un préstamo, vamos a tener problemas. Y le hacía así, le ponían la mano al machete. Aquí el único que puede tomar crédito soy yo. Los hombres son los únicos que pueden tomar crédito. Mi mujer no puede hacer eso. Ella que se quede en su casa. Entonces, con todo eso tuvimos que batallar, claro, la verdad. Porque uno ve las cosas hoy en día y creo que la oportunidad que nos dan de poder explicar estas cosas, no habían nacido muchas personas que hoy ya tienen incidencia en nuestro país, cuando nosotros estábamos logrando que las mujeres fueran teniendo confianza en sí mismas, que fueran teniendo seguridad en sí mismas, motivarlas para que se arriesgaran, que generaran ingresos. La generación de ingresos supone una mayor independencia por parte de las mujeres, porque si no se llevaba bien con el marido tenía que aguantarse, porque no tenía cómo mantener los hijos. Entonces eso eran producto de muchos niveles de violencia y de cosas que ellas tenían que tragar, ¿no? O tenían que aceptar. Entonces, anécdotas como esa, en que a veces entonces nos decían, espérense, ¿qué dice ahí? Y nosotros le avisamos cuando el marido no está en la casa. Y llegábamos, por ejemplo, a Jarabacoa o Constanza, entonces había un emisario que era el que nos decía, vayan ahora. Entonces después fuimos entendiendo la relevancia de hablar con los maridos. Y entonces le explicamos de qué se trataba, de que eso era una ayuda para ellos también, una ayuda para la familia, una oportunidad de mejora de calidad de vida para todos. Entonces, yo diría como que en ese sentido empezamos arriesgándonos nosotros mismos, arriesgando la vida de los promotores de esa época del área económica. Y ya pues las cosas fueron poco a poco cambiando. Ya había ya algunos de los que se resistían, que terminaban diciéndole, ¿y cuándo es que tú terminas de pagar esto para que te pueda enganchar entonces ahora con otro préstamo? Después hubo familiares, hombres, que tenemos una proporción creo que de 70 a 30, Liliana, 72 para mujeres, y ha habido que incorporar a algunos hombres que eran familiares y hasta hijos de ellas, que también empezaron a innovar en sus negocios y vieron en nosotros una oportunidad y nos pidieron que les apoyáramos en el sentido de que no tenían todavía posibilidad o acceso a la banca, porque hoy en día ya se tiene una población que puede ir solicitando en cooperativas, en banca, pero en el caso, cuando nosotros arrancamos, era muy difícil que determinadas poblaciones con escasos recursos pudieran llegar ahí. Quisiera darle la participación a Liliana Rodríguez Álvarez, para que también emita su opinión sobre esos 45 años de Moody, además lo que quiere continuar explicando. Sí, no, justamente quería y agradezco que ahora pueda participar para agregar a algo que ahora mismo comentaba Rosa Rita. La gran ventaja y el gran apoyo que la institución le ha dado al país y sobre todo a la mujer es decirle, creemos en ti. Porque ese apoyo, ese valor intangible de que vayan a tu casa y te involucren en proyectos comunitarios y que esto afecte, y proyectos individuales también, y que esto te afecte de forma transversal. Porque podemos hablar del impacto del crédito,
pero también llevamos soluciones, como institución llevamos soluciones que tienen que ver con el acceso al agua. Entonces, por ejemplo, hablando sobre ese caso en concreto, se ha apoyado a la comunidad en la construcción de acueductos, donde ellos mismos forman asociaciones para poder administrarlos y que pueda pues mantenerse en el tiempo. Y esto que implicaba para la mujer, por ejemplo, que no tengan que trasladarse kilómetros totalmente solas y con sus hijas, que por lo regular son las que se ocupan de llevar el agua a la casa, y que pudieran entonces en el camino sufrir algún acto de violencia o abuso sexual. Entonces, lo que se hace con todas las acciones de la institución es empoderarlas, no solamente con la parte emocional de decir, sí, creemos en ti, tú puedes, porque puedes montar un negocio, porque puedes con esos recursos del negocio invertir en la educación tuya, de tus hijos, en que ya tu casa no sea de hojalata, sino que ya sea de blocks, que el piso lo puedas transformar, no sea de tierra. Todos esos casos lo hemos vivido y tenemos un montón de historias, algunas más hermosas que otras. Algunas personas pues sí han podido seguir con el crédito, otras no, justamente por esas historias que comentaba ahora Rosa Rita. Pero dentro de todo este recorrido, lo que hemos podido ver es cómo al impactar a la mujer se impacta a la familia. Porque hay estudios que lo demuestran y nosotros lo hemos vivido, que todo lo que ellas ingresan lo destinan al bienestar de su familia. Y por eso hay mucha la diferencia entre los negocios que administran las mujeres y los negocios que administran los hombres. Los negocios de las mujeres, por lo regular, a medida que va pasando el tiempo, se mantienen en su nivel. Quizás pasan de microempresa de subsistencia a microempresa de acumulación, pero no llegan a ser una pequeña empresa, como ocurre con los hombres, porque los hombres cuando obtienen esos recursos lo que hacen es agrandar el negocio. Entonces la mujer inmediatamente lo que dicen es que, bueno, mis hijos necesitan una mejor calidad de vida, entonces ahorra el dinero para poder enviarlo a la universidad, para poder mejorar sus condiciones en las que viven, y sobre todo que nosotros como institución también trabajamos con mujeres que son líderes de hogares, pero mujeres solteras. Entonces necesitan de este apoyo para poder emprender. Y bueno, nosotros hemos comenzado apoyando mujeres desde 500 pesos, o sea, de suplirle 500 pesos para que compren un termo de café y puedan vender café a la salida de una obra de construcción. Puede parecer algo elemental, pero es el inicio de todo un recorrido siendo empresaria, dueño de su microempresa. Entonces nosotros, con estas estrategias, ¿qué hacemos como institución? Mujeres en Desarrollo Dominicana es la puerta para la inclusión financiera. Son esos grupos, recursos, de escasos recursos, mujeres, sobre todo en la zona rural y también en la periferia, donde le brindamos este apoyo económico para que ellas comiencen ese recorrido y se puedan ir eventualmente incluyendo también a otras entidades financieras, porque de eso es que se trata. No queremos que se vayan de la institución, pero esa es parte del crecimiento que a nosotros como institución nos llega. Nos hace feliz. Continuamos con el almuerzo de Multimedios, Su Mundo TV y el periódico Primicias a propósito de los 45 años de Mujeres en Desarrollo Dominicana, MUDE. Yo creo que en esos 45 años hay que ponerle, a la gente casi no le gusta, pero hay que ponerle cifras. Exacto. Si pudiésemos cuantificar, si pudiésemos decir qué se ha hecho, como si a ese volumen, todo ese accionar, hay una labor social, se trabaja con las entidades, con las mujeres. ¿Cómo cuantificarlo? ¿Cuántas mujeres, por ejemplo, ustedes han asistido, han acompañado? ¿Cuántos proyectos? ¿En cuáles áreas? Creo que es importante que veamos eso. Bueno, ¿cuántos proyectos? ¡Wow! Son muchos, pero es importante resaltar que nosotros trabajamos con dos programas gruesos. Uno es el económico, del cual hemos estado conversando un poco, y que nosotros hemos podido colocar desde que iniciamos hasta la fecha alrededor de unos 1.200 millones de pesos. Ha sido, como les decía, poquito a poco, ¿no? Porque las mujeres antes tomaban préstamos muy pequeñitos, ahora nosotros estamos dando crédito hasta 350 mil pesos, es decir, que hemos ido avanzando, pero no son la mayoría aún. El crédito promedio anda alrededor de 50 y pico de mil pesos todavía. No llega a 50 mil. No llega a 50 mil. Bueno, pues por ahí anda la media, por lo menos en toda esa parte rural, todavía es
de menor monto lo que ellos solicitan. Pero diríamos que nosotros hemos podido tener un impacto de alrededor de unas 60.000 mujeres de manera directa. Y pues las familias que se benefician, pues hay que multiplicarla por 5 más o menos. Y pues en términos del número de empleados que hay, pues alrededor de 130 a 132.000 personas. Entonces eso es en términos de la parte crediticia, pero por otro lado nosotros hemos hecho grandes aportes, significativos aportes que no pueden ser comparados con lo que puede hacer, por ejemplo, no se puede medir dentro de lo que es la parte que impacta un gobierno, por ejemplo, no importa el gobierno que sea, ¿verdad? Pero sí que hay esa población a la que nosotros impactamos en sentido general. No le había estado llegando. La vida de esas mujeres, ¿cómo ha cambiado? Ha cambiado. No le ha estado llegando, diríamos, recursos para crédito, como tampoco le había llegado capacitación cuando nosotros comenzamos. Por eso digo, proyectos. Porque ya en la medida en que uno inicia con ellos, después poco a poco ya ellas van solicitando no solamente a nosotros, sino beneficios por otro lado. ¿Qué proyectos desarrollamos nosotros dentro del proyecto social? Por un lado, proyectos de salud. Salud sexual y reproductiva, materno-infantil. O sea, esa parte de la mortalidad materna es terrible. Las mujeres están muy afectadas por muertes maternas. Hay que trabajar, y lo hemos hecho, en seguimiento a esas mujeres de que están embarazadas. Si no hay un seguimiento, muchas de ellas mueren por eclampsia, por dar un ejemplo. Mortalidad infantil, los niños de 0 a 5 años en las áreas rurales han tenido dificultades y mueren muchas veces por eso, porque no ha habido un seguimiento. Los niños mueren por deshidratación, cosas que cuando nosotros trabajamos con ellos hemos podido eliminar en determinadas comunidades esas muertes por deshidratación, porque es tan sencillo como darles información y que ellos sepan detectar cuando un niño tiene problemas de deshidratación. Cuando lo llevan a veces al hospital o a la clínica, ya están en muy mal estado. Entonces, toda esa parte se trabaja. Ahí nosotros tenemos un impacto relevante. Yo diría que más de 800.000 personas, nosotros solamente en la parte de salud hemos podido ir impactando. Y últimamente nosotros estamos trabajando, últimamente hemos reforzado mucho un trabajo de VIH-Sida, infecciones de transmisión sexual y VIH-Sida, pero hemos venido trabajando desde el 98 con esa población, donde la mayor parte de ellas son migrantes. Luego hay trabajos sexuales y personas que tienen, hombres que tienen sexo con hombres, donde están los focos principales de preocupación de quienes tienen VIH. Nosotros trabajamos mucho con VIH. ¿Cómo lo hacemos? Se va a las clínicas que atienden, a determinadas clínicas u hospitales o clínicas que pertenecen a asociaciones sin fines de lucro. Se detectan quiénes son las personas con VIH. Entonces, el trabajo fundamental nuestro, que tiene mucho valor, es que entonces se va a trabajar tipo estudios de caso, se va a cada una de las familias. Nosotros ahora mismo estamos trabajando con 7.000 y pico de personas, y eso significa una cantidad enorme de familias, a donde se va de manera directa y entonces se identifica qué problema tienen los niños, qué problema los adolescentes, qué promedio, si el problema del VIH es el hombre que está contagiado, entonces también se trabaja con las mujeres. Es decir, se identifican las necesidades que tiene cada una de fortalecerlos dentro de una perspectiva, diríamos, de que pueda tener un contagio del VIH. Cómo se puede evitar, cómo se garantiza que se pongan los medicamentos que tienen que hacerlo. Entonces, ahí hay otra parte dentro del área de la salud. Por lo tanto, el impacto, yo diría, en términos de VIH y el impacto en términos, anda por unos 39.000 personas desde que comenzamos a trabajar con VIH. Ya en la parte de desarrollo social, en lo que mencionaba Liliana, hemos podido tomar comunidades enteras y trabajar con salud, con saneamiento ambiental y trabajar con capacitaciones.
y por otro lado trabajar con la parte crediticia. Entonces se hace todo un trabajo de conjunto y se impacta a una comunidad de manera significativa. Entonces también la parte de desarrollo comunitario, por ejemplo, de acueductos, ya nosotros hemos hecho más de 30 acueductos, creo que son unos 32 acueductos en diferentes comunidades. La parte de saneamiento significa todas las soluciones sanitarias que van acompañados dentro de estos acueductos. Violencia basada en género es otro elemento relevante dentro del trabajo que nosotros realizamos. La verdad que la preocupación... ¿Perdón? El legislativo. Y el legislativo también. Ahora entro en eso, pero en la parte de violencia basada en género hacemos un trabajo cercano con el Ministerio de la Mujer y con otras instituciones que son garantes de derecho. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República, el mismo Ministerio de la Mujer, Salud Pública. Son instituciones que tienen roles relevantes dentro de atender la violencia de género. Nosotros trabajamos mucho en toda la parte de capacitación, de educación, tanto de las mujeres como también hemos incorporado la parte de la masculinidad, en el sentido de que tiene que ir cambiándose la cultura, porque está muy ligada a la violencia basada en género, con lo que es la cultura machista y patriarcal que existe en muchos países, pero aquí también. Latinoamérica y el Caribe tienen, y es de preocupación, un nivel de violencia alto. Y nosotros tenemos trabajos intensos, ahora mismo tenemos un proyecto importante con la Unión Europea, en donde nosotros vamos a identificar, luego de una licitación, con quién podemos trabajar para armar toda una campaña, que los invitamos a que colaboren con nosotros tan pronto esto ya esté diseñado y listo para compartir al público, en donde queremos ver cuál puede ser la nueva narrativa que pueda, diríamos, tener un mayor impacto para ver cómo logramos este cambio de cultura y esta, diríamos, conciencia y sensibilización para disminuir la violencia. Los feminicidios, tanto intrafamiliar como los feminicidios de género, realmente son preocupantes. Se dice que han ido bajando, pero ustedes saben, ¿no? Porque las informaciones son públicas, lo que esto implica. Igual también lo que es no solamente los feminicidios, sino también la violencia como tal, que se recogen informaciones de que por mes más o menos andan unas 5.000 personas que han ido a Procuraduría a decir que han sido violentadas, pero hay muchas que no lo dicen, por cuestiones de cultura también no van y lo reportan. Entonces hay mucho problema de violencia sexual, de violencia psicológica, mucho de violencia psicológica, de violencia física, de violencia económica. Se amenaza a las mujeres cuando ellas generan ingresos y los maridos a veces no le dan los recursos que le piden, entonces las amenazan. Es decir, y ahí estamos haciendo un trabajo relevante de capacitación, de sensibilización, de crear grupos, de involucramiento de las comunidades, sobre todo de las mujeres, que formen parte de redes, que ellas puedan identificar y puedan apoyar a aquellas mujeres que están, diríamos, teniendo amenazas o que están involucradas en procesos de esa naturaleza. Y entonces se refieren a estas instancias de garantes de derecho. Es decir, que son programas y proyectos importantes. Nosotros podemos hablar de que en los 45 años nosotros hemos podido impactar con ambos programas alrededor de unos 3 millones de personas de una manera bastante, de manera directa. Y lo que eso implica además a nivel de los indirectos, los beneficios que pueden tener las familias a través de estos programas. Sí, Rosarito, usted me decía ahorita que el crédito promedio ronda entre los 50.000 pesos. Me gustaría saber más o menos cuál es el enfoque que tienen las mujeres con esos recursos, hacia dónde lo dirigen,
a salones de belleza, a pequeñas empresas, a pequeños colmados? ¿Cuál sería? Y también creo que sería bueno saber cuáles son los lugares, las provincias donde ustedes están trabajando ahora mismo y también las fuentes de financiamiento que tiene MUDE en este momento. Es una triple pregunta. En términos de las provincias, nosotros hemos estado, creo que -7 nada más, casi en todo el territorio nacional desde que comenzamos. ¿Qué sucede? Que no es siempre en esas mismas provincias, sino que a veces va cambiando. Lo que nosotros no cambiamos, nuestra misión, nuestras estrategias generales de trabajo, nuestra priorización de la temática, pero para estar en áreas geográficas no importa. Toda mujer que necesite de nosotros, pues ahí estaremos presentes. Entonces, nosotros ahora mismo estamos a nivel del programa de crédito en San Juan, en Barahona, Santiago y Santo Domingo. También tenemos Villa Altagracia y ¿cuál más? Creo que Tamayo. Tamayo es provincia Bauruco. Pero después nosotros estamos también con el programa social en muchos otros lugares. Estamos, por ejemplo, en Higüey, que es provincia de la Altagracia. Hemos estado en Santiago, aquí en las provincias de Santo Domingo, también tenemos importante trabajo. Ahora mismo estamos en San Pedro de Macorís. ¿Dónde más? Yo creo que ahora mismo debemos estar como 12 o 13 provincias, ahora mismo. Entonces, esto se mueve dependiendo del interés que tengan algunos donantes. Hay donantes que prefieren ir al sur, otros a la zona, en la zona fronteriza. Ahí estamos en Santiago Rodríguez, Montecristi, Dajabón. Ahí se hace un buen trabajo. Y se hace un trabajo de matrimonio infantil y uniones tempranas. Esto está muy relacionado al embarazo en adolescentes, está muy relacionado al involucramiento, que las niñas y las adolescentes conozcan los riesgos que tiene de tener una vida en pareja pequeña, desde pequeña. Aquí, por ejemplo, el embarazo en adolescente creo que anda por 22% entre los 12 y los 19 años. En algún momento, entre 2 y 9 años, ha habido han tenido un embarazo, esas niñas y esas adolescentes, lo cual es sumamente preocupante. Y a partir de entre 15 y 19 creo que anda por 21%. Entonces hay que trabajar uniones tempranas, hay que trabajar con ella los riesgos que implica, hay que trabajar con ella cómo se le frustra su vida, porque en sentido general los muchachos que son, ¿verdad?, que son la otra parte del embarazo, ¿verdad?, porque ya no lo hacen sola, no tienen los niveles de problemas, no asumen la misma responsabilidad que tienen ellas que tienen que asumir. Entonces, no sé, Liliana, antes te paso la palabra por si quieres decir algo más con relación a la parte de crédito, pero nosotros hemos recibido fondos diríamos, de gobiernos internacionales, por ejemplo, de Estados Unidos a través de la USAID, de Suiza a través de las agencias de Suiza, de ellos, a través de la Agencia Española de Cooperación, de la Unión Europea, de la Embajada de Canadá, de Embajada misma de Estados Unidos. Ahora no los recuerdo, pero le puedo dejar gobiernos y organismos internacionales. Pero también del sector privado. Hemos estado con Philip Morris, con Coca-Cola, fundaciones privadas que pertenecen a empresas como la Tabacalera de España y muchas otras más. Por ejemplo, el año pasado recibimos de Barceló un apoyo. Ellos sacaron unas latas muy bonitas, diseñadas por un pintor. Ustedes hicieron un acuerdo con la IRD también el año pasado. Hicimos un acuerdo con la IRD. O sea que nosotros hemos recibido mucho apoyo
de la cooperación internacional y de gobiernos internacionales. Hemos recibido del gobierno dominicano, también hay que resaltar que tenemos muchos años recibiendo un apoyo vía la subvención de gobierno, que es fundamental, porque las instituciones internacionales dicen, pues nosotros te damos un aporte, ¿qué aporte ustedes pueden también dar como contribución a la ejecución del proyecto? Y ahí los gobiernos juegan, y en este caso el gobierno juega un papel importante, de las empresas privadas, de generación de ingresos. Por ejemplo, el programa crediticio es un programa que se mantiene con dinero financiado, no con dinero donado. Entonces nosotros tenemos que devolver ese dinero, por eso nosotros estamos prestándole a las mujeres para devolver el capital y devolver con intereses. Pero ¿cómo hacen todo eso? La gente, ¿con quiénes ustedes canalizan? ¿Cómo hacen la labor social? Si los colaboradores, las personas, porque MUDE es un nombre, una institución que se ha establecido ahí, ¿verdad? Y ya tiene un nivel de reconocimiento, pero la gente que hace el trabajo. Son gente comprometida. Lo importante que hay que decir es, son gente con sensibilidad social y personas comprometidas con la causa de la institución. Eso es vital. Bueno, ya a nosotros nos han puesto unos nombres que, bueno, no lo voy a decir aquí en público, pero, o tal vez lo digo, Wanda, ¿verdad? Nos llaman las mujeres poderosas, ¿no? Superpoderosas. Sí. Y sobre todo yo digo, somos súper poderosas y si se ve las edades que tienen muchas de esas súper poderosas, dice, ¿cómo? Y ustedes, pero tiene más energía que una gente joven. Aquí tenemos una aquí presente, la esposa de Alex, ¿no? Que tiene, ¿cuántos años tienes tú? Casi 30 años tiene Wanda, trabajando en la parte de recursos humanos allá en la oficina. Y la verdad que se hace un trabajo, somos 63 personas, pero sobre todo nosotros no trabajamos solas. Hemos estado viendo, a propósito de MUDE, muchas imágenes de la labor histórica para respaldar esa historia. Esa historia, quiero que usted siga. No, que decía que no trabajamos solas nosotros. Nosotros cada vez que entramos a una localidad, nosotras buscamos dónde están las redes sociales de mujeres que existen. ¿Cómo lo hacen? Eso es ¿Cómo llegan a la gente? A través de nuestros promotores, pero además ya con la vida que tenemos. Antes había que buscarla una a una y motivarla para que se conformaran en grupo. ¿Prefieren mujeres individuales o también trabajan con colectivos? Preferentemente con organizaciones. Buscamos las que existen. Si no hay en una localidad, motivamos la organización para que ellas se formen como organización. ¿Por qué? Porque eso le da a ellas más seguridad, se apoyan unas con otras. Ellas se encargan entonces de buscar las otras en las comunidades, pero no solamente eso, sino que también ayuda enormemente al empoderamiento de ellas y ayuda enormemente a que ellas se sientan parte activa de la comunidad y se sientan que están aportando. Ustedes no se imaginan lo que significa para una persona que está en su casa, que tiene ya los hijos grandes, que no tener razón en la vida de hacer otra cosa, de sentirse útil a la sociedad. Entonces hay muchas que hacen sus esfuerzos desde que tienen niños pequeños. Hay otros que lo hacen aún sin tener pareja. Hay otras entonces que ya no tienen esos hijos en la casa, se sienten muy útiles. Entonces hemos podido trabajar con todas estas personas y los resultados son enormes porque se constituyen en líderes. A veces hemos salido de una provincia y cuando hemos vuelto con otro proyecto, están ahí y están activas y motivan a sus hijas a que se involucren y tienen un nivel de integración y de comunicación entre ellas que les permite acercarse mucho más. Hay algunas que me han testimoniado, yo no me atreví a hablar con la hija mía porque hay muchas de esas cosas que ella habla que yo no entiendo. Entonces, al trabajar con ella sobre todas esas situaciones y problemáticas que vive la juventud hoy en día, las acerca un poco más. Entonces, es un trabajo útil, es un trabajo beneficioso que les ayuda a ella. Y es a través de, nosotros hacemos, diríamos desde aquí, esa labor, diríamos, esencial, ¿no?
de trazar las pautas, pero de ahí en adelante el trabajo se enriquece con las necesidades que tienen y con la participación activa. Pero hay algo que yo quería que tú ampliara un poco más del área crediticia en términos de esa vivencia que ustedes han tenido desde el área de crédito con relación a lo que ha significado para ellas esa parte, que es sumamente importante. Yo quiero agregarle ahí que si en un país como el nuestro, que se habla nada más de los mismos temas, pero que hay muchos temas que hay que debatir, por ejemplo, la experiencia de MUDE en inclusión financiera en la zona rural, pudiera ser el modelo ahora que el Banco Central habla mucho de inclusión financiera, en el país se habla de formalización de microempresas, Alejandro Fernández W. está fajado con el tema de la inclusión como superintendente de banco. Pudiera ser MUDE uno de los ejemplos vivientes de esa inclusión financiera que uno con lo que dice Rosa Rita. Nuestra bandera como institución es estar cerca de ellos. Y eso es lo que están haciendo hoy en día incluso el sistema financiero, ya sea a través de tecnología, de adaptar tecnología, o a través de los subagentes bancarios incluso. Es estar cerca y disponible. Porque una cosa es brindarle el acceso y luego eso transformarlo en que lo utilicen y que sea de bienestar para ellos. O sea, que ese instrumento que ponemos en su mano, ese financiamiento, ese microcrédito, tiene que ser para ellos el inicio de su camino hacia la inclusión. ¿Y cómo hacemos eso? Estando cerca de ellos. O sea, la ventaja del modelo de microfinanzas y de lo que ha estado haciendo la institución es que cada contacto que tiene son vidas que se van entrelazando. El asesor va conociendo a la beneficiaria y ella entonces va recibiendo apoyo del asesor. Mira, esto no te conviene, le ayuda incluso a construir su estado financiero para que tenga claridad de qué es lo que está vendiendo, el monto que está vendiendo, el monto que está comprando, cómo puede mejorar esa gestión, cuánto es el monto máximo que debería estar tomando, porque no sirve de nada darle un préstamo muy alto y que se sobreendeude y que no lo pueda pagar, porque entonces estamos afectando su inclusión. ¿Por qué? Porque puede estar afectando su historial crediticio y después nadie quiera prestarle. Entonces, todo ese camino de acompañamiento, que es el modelo que se utiliza incluso en microfinanzas, de cercanía a ellos, es lo que permite que ellos no se sientan solas y que puedan seguir entonces renovando. Nosotros tenemos mujeres con nosotros que tienen más de 15 años, que siguen reciben el apoyo de la institución durante más de 15 años corridos. Y son subsecuentes. Que son subsecuentes. Y habla muy bien de la fidelidad. Correcto. De ellas con la institución. Esto realmente que nosotros hemos visto es que nosotros no podemos solamente darle el financiamiento, también hay que acompañarlo con asesoría y con educación. Y de ahí que también la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera esté muy relacionada con la Estrategia de Educación Financiera, que aquí se ha desarrollado, bueno, que se estableció en 2017-2018. Entonces, cuando nosotros querramos realmente de que todos esos empleos que no son formales, informales, estamos hablando de un 57 o 58%, vayan eso relacionándose y vinculándose con la parte financiera, que no lo obtengan necesariamente de prestamistas, sino que puedan tener apoyo de préstamos más a largo plazo, de menores condiciones. Esto va muy acompañado de esa educación, algo que la institución ha creído. Y por eso yo creo que nosotros, parte de lo que nosotros vemos siempre, que cuando hay personas o fondos españoles que están apoyando a la institución, por mencionar uno, ellos están apoyando directamente a una historia de vida de una mujer rural que está viviendo en la zona rural de la República Dominicana. Y eso a través de toda una red de trabajo, que como preguntaba, ¿y cómo lo hacemos? Somos muchos que estamos en toda esta cadena, los que están en la institución, trabajando, aquellos que se vinculan directamente a las comunidades y fuera también. O sea que es una hermosa labor que se hace, pero también de gran impacto, que conlleva también a tener unas fotografías muy impactantes de cómo están y cómo nosotros podemos seguir apostando a la República Dominicana y que pueda a través de estos instrumentos desarrollar una reingeniería social. Así. En este día de este almuerzo, Rafael Osvaldo Santana. Bueno,
yo veo así, son 45 años. Ustedes comenzaron a trabajar cuando terminaba un periodo muy duro de la vida republicana. Terminaba el gobierno de Joaquín Balaguer, que era una suerte de semidictadura. La sociedad tenía ciertas características. Ustedes comienzan con unos determinados programas. Desde entonces, ¿cómo han evolucionado los programas de MUDE? Del inicio, digamos, de la democracia que comienza a institucionalizarse a este tiempo. Bueno, la verdad que iniciaron dando, o sea, con unos pasitos, diríamos, cortitos, ¿no? Y ya esos pasos se están haciendo más largos, porque ya hay muchísima más conciencia de parte de la gente de demandar lo que requiere, demandar lo que necesita. Y asimismo nosotras hemos ido también avanzando y evolucionando. Por eso decía ahorita, no es lo mismo, hay que ver las cosas en su momento, en su contexto, ¿no? No es lo mismo lo que había que hacer cuando nosotros iniciamos a como las cosas hay que hacerlas hoy en día. Los retos son distintos. Por ejemplo, un programa o un proyecto que se desarrolló en el noroeste, más tipo piloto, ¿no? Que fue con una joven de aquí que había ido fuera a Estados Unidos a pasarse un tiempo allá y conocer, ¿no? Diríamos a participar en actividades de carácter social y donde se involucraba mucho la tecnología. Y se desarrolló un proyecto importante para conocer cuál era el impacto que estaban teniendo todas estas redes sociales en estos jóvenes. La verdad que resultó muy preocupante, pero al mismo tiempo resultó muy gratificante el ver cómo si se hace un trabajo con esa población, se puede ir cambiando los comportamientos. La realidad de cuando nosotros empezamos, nada que ver con esto porque no existía lo de las redes sociales ni nada por el estilo. Entonces aquello era totalmente diferente a como las cosas hay que hacerlas. Hay muchas más amenazas de un tipo que en aquella época no existían. No queremos decir que una cosa sea mejor o peor que otra. Hay que atender a cuál es la realidad, hay que entender cuál es la realidad y aún con las mismas temáticas hay que ajustarse y dar respuesta. Y eso es lo que nosotros hemos tratado permanentemente de hacer. Porque la manera en cómo entrenábamos antes, que capacitábamos, que apoyábamos, no es la misma, por dar un ejemplo, no es lo mismo que lo de ahora. El contenido de antes no es lo mismo de ahora. Evidentemente hay mucho por hacer. Para nosotros es fundamental que hayan trabajos muy claros a favor del respeto a los derechos, a favor de la disminución de las desigualdades que hay con relación a las mujeres. Todavía no hay el mismo equilibrio en términos de los empleos. ¿Alguna contribución, digamos, que en la mejoría de los derechos de las mujeres, del punto de vista de la ley? Sí, sí. En términos de las leyes, aquí hubo una experiencia interesante. Hay que darle el crédito a Milagros Ortiz Bosch, estaba de senadora, cuando ella quiso convocar a representantes de sociedad civil, que éramos 4 personas, representantes del gobierno dominicano, en este caso sobre todo de lo que era todavía Secretaría de Estado de la Mujer, y por otro lado representantes de los partidos políticos que estaban en el Congreso Nacional. Y pues aquí hay que resaltar que cuando se trabajan cuestiones de las mujeres, aquí las banderías políticas y las diferencias entre los tipos de instituciones se quedan de lado. Y eso provocó, ella creó una comisión de mujeres honoríficas asesoras del Senado, que salieran 3 leyes importantes. Una de ellas, que está aún vigente, que es la 2497, que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Esa es la ley que ha permitido que se den números de feminicidio, que la gente pueda, por lo tanto, ir a denunciar,
que para violencia, no solamente para feminicidio, o sea, la parte de feminicidio sobre todo porque se empezó a diferenciar que era un feminicidio, que era un violencia homicidio intrafamiliar. y violencia intrafamiliar. Entonces ya eso se empezó a identificar para poder ir teniendo data, ¿no? Pero por otro lado también diríamos la parte de violencia como tal, que también se puede ir tomando informaciones en ese sentido. Entonces, esa es la ley que aún está vigente. Y para nosotros fue un gran éxito y fue producto de todo ese esfuerzo. MUDE participó de manera muy activa junto a estas otras instituciones. Otra ley fue la reforma de la ley de reforma agraria. Solamente se hablaba de hombres en la ley de reforma agraria. Entonces no le daban un pedazo de tierra a una mujer porque no estaba establecido que era hombre y mujer. Entonces hasta eso tuvimos que llegar para reformar, valga la redundancia, esa ley de reforma, y a partir de ahí se le empezó a dar tierras a las mujeres. Una ley machista. Una ley machista. Entonces la gente a veces no entiende lo que esto significa. Yo he escuchado personas decir, yo no soy feminista, y a veces entonces uno le escucha hablar y dice, pero ¿de dónde tú dices que tú no eres feminista? Lo que pasa es que se le ha dado una connotación negativa a lo que es el feminismo, que no es más que la defensa de los derechos de manera, o sea, para los hombres y las mujeres. Y no es más que establecer y eliminar esas desigualdades que hay. Ustedes saben que en términos de política hay muchas mujeres que están en los partidos políticos que se quejan amargamente de las oportunidades que tienen, no importa el partido político, que tienen al interior de sus propios partidos, de que no llegan a determinados, la misma cantidad de mujeres no llegan a determinados niveles dentro del partido en términos de las posiciones más altas. Igual también a la hora, y mire que votamos muchas mujeres, o sea, aquí hay creo que un poco más de la mitad, son mayoría las que votan. Y con todo y eso todavía hay cosas producto de esta visión de cultura que se tiene, que hay que ir erradicando. Por eso es importante que se siga con el Ministerio de la Mujer tal cual como está, porque si no se invisibilizan las luchas, si se pone dentro de una figura ya todo tiene que girar en torno a esa figura porque no es una sumatoria de cosas. Entonces es fundamental todavía las luchas de las mujeres. Hay muchas desigualdades y se han ido agudizando porque hay muchas más mujeres, andamos por un 40% de mujeres jefas de hogar, que cuando se separan los maridos y ella, pues a veces el marido no cumple como debiera de cumplir en términos no solo económicos, sino también en términos, diríamos, de asumir lo que significa el rol que le toca a ellos como padre. Entonces hay muchos problemas también que surgen precisamente por no tener eso, por tener esas carencias, por no tener esas vinculaciones, ¿no? Con las figuras paternas. Entonces hay mucho, la verdad, por hacer, y yo diría que hemos aportado mucho para esta parte de basamenta legal que vaya empujando poco a poco. Hemos trabajado intensamente también cuando se han diseñado la Estrategia Nacional de Desarrollo. MUDE fue una de las, creo que 5 o 6 personas que nos pidieron que participaron de manera activa con un estudio previo que hizo el famoso economista Jacques Attali. Y pues en esa época pues se trabajó de manera muy intensa, hubo un representante del sector empresarial, de la sociedad civil, estaba el gobierno, habían creo que un abogado. Entonces ahí se hizo un trabajo, ¿no? con Jacques Attali y se usó de base, ¿no? Para hacer la Estrategia Nacional de Desarrollo. Es decir, hay mucho aporte. Y así como en el caso nuestro, hay mucho aporte por parte de instituciones sin fines de lucro de servicio a terceros, que tienen que ser bien valoradas y respetadas, en el sentido de que el personal es muy comprometido, pero como instituciones, en sentido general, hacen una labor esencial,
que junto al gobierno, junto al sector empresarial, es lo que puede permitir que este país se pueda seguir desarrollando. Bueno, nosotros con esa fotografía vamos a pedirle al señor director y a la productora que nos coloquen las últimas dos fotografías. Miren esa sonrisa ahí. Ahí vemos a Rosana Ruiz, la presidenta de la ABA, a mano derecha, y ahí todo el mundo se está sonriendo. Sí, esa es Katia, que está en Ecorred, está Katia, la de Ecorred, ella es una generala que trabaja en el área de las mujeres, y ella es la jefa de los USAID en el país. Y vamos finalmente a pedirle, señor director, ahí la foto sonriente, ahí está con doña Pastora Fonder, y además con la alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía. Qué bueno que despedimos este almuerzo de Su Mundo TV, Multimedia Su Mundo y el periódico Primicias con unas fotografías, unas imágenes muy sonrientes, y felicitamos a Mujeres en Desarrollo Dominicano por sus 45 años y que multiplique la inclusión financiera y el apoyo a las mujeres rurales, como también a la mujer urbana de nuestro país. Será hasta el próximo. ¿Quería decir algo? Sí, que importante también resaltar que para nosotros el trabajo con las sindicaturas en los diferentes lugares es fundamental, porque ellos hacen la conexión con la población más directa. Entonces nos gusta mucho trabajar también con en los municipios. Qué bueno que el poder municipal también trabaja con una organización no gubernamental de impacto. Señores, hasta el próximo almuerzo de Su Mundo TV y el periódico Primicias.